y así se están dirimiendo las cosas. De tal forma que, por ejemplo, el actual gobierno cerró las guarderías porque consideraba que era un proyecto político de otro partido, sin considerar que afectaban justamente a las madres trabajadoras, a los padres trabajadores. Entonces son disputas que se dan en el terreno político sin que importen las consecuencias a nivel social. Por otro lado, la sociedad, ahorita en el contexto de la pandemia, hay diferentes poblaciones que no están haciendo caso de las prescripciones sanitarias que provienen del gobierno de México, porque lo consideran que son inventos, consideran que es una manera de control del Estado, y entonces se están resistiendo a salir a la calle, a hacer sus actividades. Entonces, estamos con esta dinámica, y por eso yo digo que ese sería otro de los elementos que me hacen pensar, es esta división entre la sociedad y lo que es la clase política mexicana. Ay, bárbaro, gracias, José Luis. Ale, te escuchamos. Ahora sí. Bueno, por ahí quería, ¿no?, tomarme primero un minuto para no sé si agradecerle a José también por tener el tiempo y la disponibilidad de la iniciativa de generar este espacio en el marco de este seminario virtual, ¿no? Que un poco, lógicamente, lo planteamos como optativo porque, bueno, uno de los desafíos que estamos viendo y que estamos teniendo, ¿no?, en estos espacios de formación de posgrado y también, bueno, yo como trabajo en la Universidad de Buenos Aires, digamos, en el espacio de formación de grados, bueno, ver cómo hacer para no contribuir a profundizar desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, que quien pueda conectarse y tenga disponibilidad y tenga interés, y la verdad que no sabíamos cuántas personas se iban a interesar, y la verdad que estamos, no sé, yo estoy muy contento con este espacio, digamos, y que podamos usar este espacio también para pensar este contexto, me parece que es sumamente productivo y sumamente positivo. Me parece, bueno, no sé, Raquel, si se volvió a conectar, pero bueno, después le transmitiremos el agradecimiento por la disposición a estar, ¿no? Y bueno, y teníamos por ahí algunas cuestiones, pero yo me quedé con lo que decía ella, bueno, cómo, ¿no?, de toda la experiencia que contaba y todos los conceptos, ¿no?, cómo decía, pues fui tomando nota, cómo sostener mientras tanto para pensar el después, ¿no?, que es un poco, bueno, lo que está ocurriendo en todos los ámbitos, ¿no? Y me parecía, no sé qué hice con la pantalla, pero me parecía interesante poner un poco en contexto, también retomando lo que decía José Luis recién, ¿no? Digamos, de cómo en este caso las infancias o primeras infancias son sujetos de disputa política, ¿no? En un contexto particular, digamos, en el caso mexicano, pero que uno lo puede ver de infancias y juventudes y retomar estos elementos de discusión que propone José en esta clase para pensar las primeras infancias, para pensar un poco más amplio, ¿no?, este contexto, cómo impacta las infancias y las juventudes, y en particular qué ocurre con esta nueva esta categoría más nueva en términos históricos, ¿no?, que es las primeras infancias o la primera infancia. Y pensando un poco que esta es como la tercera clase del seminario, ¿no? Donde venimos de dos clases, también, tres clases, ¿no?, digamos, orientadas a pensar distintas cuestiones de las infancias, y ahora por ahí las clases y los debates que se vienen van a ir más a pensar a las juventudes, ¿no?, digamos, o a hacer cruces entre infancias y juventudes. Entonces, poder retomar, ¿no?, esta mirada, este abordaje multidimensional, digamos, que está puesto en
en todas las clases, ¿no? Digamos, y desde diferentes perspectivas y de diferentes disciplinas, como herramienta para pensar estas realidades, y puntualmente en este contexto de, digamos, ¿no? de pandemia. Yo pensaba por ahí cómo ponerlo esto, ¿no? En términos de lo que se suele llamar procesamiento social de las edades, ¿no? Y cómo, para pensar en general y para pensar en este contexto, ¿no? Cómo digamos, si hacemos algún análisis por edades, ¿no? O por cómo en cada contexto social histórico se clasifican por edades, esto nos va a permitir construir un mapa o tener herramientas para pensar políticas públicas, intervención desde la educación, desde organizaciones sociales y políticas, bueno, académicas, etcétera, etcétera. Y a su vez pensar cómo este contexto, ¿no? En términos de edades, cómo impacta en los grupos sociales más desfavorecidos, ¿no? Que fue lo que fueron diciendo. Aquí estuvimos hablando de las infancias, pero uno lo podría pensar en vejeces o en ciertas realidades juveniles, ¿no? Digamos, grupos etarios que siempre están, ¿no? Como en una relación asimétrica frente al mundo adulto, ¿no? Y a su vez cuando cruzamos con una mirada multidimensional, es decir, por género, por sector socioeconómico, por territorio, como aparece un panorama mucho más complejo, ¿no? Digamos, me parecía como esto como para pensar todas las experiencias que fueron narrando, que siempre son muy complejas, heterogéneas, diversas, y sí me parecía de la intervención, de lo que mencionaba José y de la intervención de Raquel, ¿no? Que bueno, por lo visto no ha podido volver a conectarse. Cómo además aparece esta cuestión en el caso de las primeras infancias, pero en general, ¿no? Digamos, la accesibilidad a Internet como un elemento central, ¿no? Para pensar qué hacer, cómo sostener, ¿no? Así que bueno, un poco estas ideas, estas reflexiones que me disparaban, digo, como para, bueno, también transmitir, digamos, me olvidaba más de la parte formal, ¿no? Pero en mi caso me toca un rol más de ser asistente de este seminario virtual, digamos, que coordinan María Isabel Domínguez, y digamos, que es investigadora de Cuba, y Juan Romero de Uruguay, que bueno, por cuestiones de agenda era medio complicado que hoy pudiesen estar, pero que tienen a su cargo otras clases, ¿no? Pero bueno, también transmitir el apoyo de ellos a esta instancia, y de vuelta agradecer a José por la iniciativa, y qué bueno que pudieron sumarse quienes están aquí. No sé, José, si vos querés sumar algo más, digo, pues llevamos por ahí 1 hora y media, no sé, no planeamos ningún horario de finalización. Y también por ahí Romina y Estela, que se sumó ahora, no sé, digo, por ahí también darle la palabra a quienes pudieron sumarse. Sí, sí. No sé si quieren, si no, no. Digo, Sí, pero bueno, exactamente. Yo no tenía más para dilatar esto, para no cansarlos ni complicar sus horarios. Y sí, invitamos, ahí José Luis quería hablar, pero José, a ver si Virginia y Estela, si están la vemos conectadas, pero no les vemos la A cámara. mí me gustaría, pero no sé dónde Dale, está alzar la manito. Dale, Bueno, yo soy, Romina, ¿cómo? Y vamos contigo. Te escuchamos, Romy. Bueno, yo estoy acá en la ciudad de Rosario, soy trabajadora social y soy también docente del nivel medio. Acuerdo un poco por ahí con lo que compartían todos y un poco la descripción del contexto que hacían las compañeras de Córdoba y de Buenos Aires. Hasta incluso pensaba, bueno, la compañera de Buenos Aires, una situación como bastante dramática, que fue todo lo que pasó en la Villa 31, donde los vecinos estuvieron un montón de días sin un servicio básico como el agua, mientras se suponía que la forma, digamos, de hacer frente al virus era lavarse las manos. Y bueno, y el fin de semana fallece una como de las referentes, digamos, que venía haciendo esta denuncia y que venía haciendo un trabajo comunitario. Bueno, como las desigualdades impacta de manera desigual y en algunos sectores se cobra la vida. Así que, bueno, Rosario, digamos, en relación a lo que decían las compañeras, es un poco más o menos parecido, es una ciudad grande que también tiene como impactos y trazos desiguales, claramente no afecta, digamos, en los contextos del barrio popular de la misma manera que en el centro. Pensaba también en relación a esto de
de la educación y toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? Que en realidad, digamos, como que se desató toda una discusión en torno a cómo, bueno, primero en torno a la conectividad, digamos, y cómo llegar a los estudiantes, pero a su vez también de qué manera llegar y, bueno, y que de alguna forma interpeló ciertas formas tradicionales que tenía el sistema educativo en relación a la clase y al aula presencial, y en realidad como que en los primeros momentos se desató una cosa de darle tareas a los chicos de una manera así como bastante de mucha cantidad, y que las familias, digamos, empezaron como a dar cuenta de que no podían hacerse cargo. Y a su vez, bueno, trabajo en una institución que es privada, que es un centro educativo terapéutico, que a su vez hace servicios de integración a niños y jóvenes que tienen discapacidad. Y entonces también aparece esto de hacerles llegar, digamos, el tratamiento, ya sea fonoaudiológico, psicológico, psicopedagógico, desde el lugar de la telepráctica. Y pensaba también un poco la discusión en, bueno, también los impactos de esta manera, digamos, de vincularnos, incluso en niños tan pequeños, digamos, me parece que como también algo interesante para poder pensar, ¿no? ¿Qué es esto de la virtualidad o esta manera, digamos, de encontrarnos y de comunicarnos a través de la pantalla y del impacto que tiene incluso en estos niños como más pequeños? De hecho, ayer, no sé, veía una nota del pedagogo Tonuzzi que planteaba un poco esto, que no había cierta ausencia de las voces de los niños en relación a, bueno, qué querían hacer ellos, y que había cierto relevamiento que los niños por ahí pedían o lo que extrañaban de la escuela era el par, digamos, el compartir con el amiguito, digamos, o el jugar. De hecho, bueno, está una propuesta que decía que cuando volvamos de la pandemia, que bueno estaría que el primer día se lo dediquen a los niños, a las ciudades, y que lo único que hagan es jugar, digamos, que no tengan otra obligación u otra responsabilidad que jugar y encontrarse, digamos, en las plazas, en los parques, con sus compañeros. Nada, eso, me parece que es un momento que abren discusiones en relación a, digamos, a cosas que ya estaban presentes en las sociedades, pero que por ahí también como que nos invitan a reinventar o a repensar algunas cuestiones que esperemos que tengan, digamos, otra salida u otros resultados, digamos, más interesantes. Pero bueno, creo que es un poco más o menos lo que quería compartir. Qué bueno. Buenísimo, Romy. Cerramos a ver, acá Estela había levantado la mano. Sí, Esperamos que Estela, a ver. ¿Me escuchan? ¿Me Te escuchan? escuchamos. Bueno, tengo una conexión muy inestable, por eso no pongo el video. Lo puse un rato, pero se me desestabilizaba bastante la comunicación. Bueno, respecto a la primera infancia, las infancias en general, acá yo soy de Comodoro Rivadavia, en medio de la Patagonia Argentina. Tenemos también lo que comentaba recién la compañera, desigualdades respecto a situaciones que atraviesan, ¿no? que transversalizan la situación de las infancias a cada uno de los, o dos de las instituciones centrales, sobre todo para los sectores económicamente más vulnerables, se encuentran cerradas, que unas son las escuelas, como en buena parte del mundo, y los otros son los centros de promoción barrial, que entre otras cosas tienen los jardines maternales. Pero además está cerrada toda la institución, no solo el jardín maternal. La brecha en lo que tiene que ver con conectividad, así como yo tengo mal conectividad, en la ciudad en general es muy mala la conectividad. Nosotros tenemos sectores de barrios alejados, periféricos, que no tienen directamente conectividad, entonces todo esto de la virtualidad en las escuelas es reemplazado por los cuadernillos impresos que manda el Ministerio de Educación. Pero ¿qué pasa? Están cerradas las escuelas, tampoco hay atención administrativa, están cerrados los centros de promoción barrial. En algún caso, alguna vecinal reparte los cuadernillos, pero estos cuadernillos terminaron siendo repartidos en supermercados, para que tengamos en cuenta, digamos, el lugar que se le da a la infancia. En todo esto, en esta desigualdad que hay entre aquel que sí tiene una conexión, que puede acceder a clases en Zoom, en Jitsi, acceder mal o bien a aquellas tareas que se utiliza acá, sobre todo a través del Ministerio Google Classroom, pero el resto de los chicos realmente están en algunos casos sin poder acceder o tienen que caminar varios kilómetros para poder acceder a los cuadernillos que envía el Ministerio.
Y bueno, y sí, y si a eso le sumábamos, decíamos, el cierre de los centros de promoción barrial, los lugares donde los chicos están, las plazas obviamente todas precintadas. La semana pasada se habilitaron las salidas recreativas de niños y también de adultos, pero uno de los últimos sectores de la población en ser incorporados fueron precisamente los niños y los jóvenes. Así que ahí también el lugar que le damos a los niños y a los jóvenes en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio nos invita a pensar también el lugar que le damos a las infancias y el espacio que le damos en aquello que llamamos normalidad, ¿no? En situaciones por ahí más cotidianas. Así que bueno, me parece que la pandemia y el aislamiento sobre todo lo que han hecho es profundizar estas desigualdades y dejar todavía más excluidos algunos sectores. Se plantean también cuestiones obviamente de nutrición. Los centros de promoción barrial tienen, entre otras cosas, programas nutricionales, programas de apoyo a la crianza, acceso a medicamentos en algunos casos. Bueno, todo esto no está llegando a los niños, a los barrios. La tarea del trabajador social hoy también está bastante alejada del terreno, por lo menos en lo público. Así que son todas discusiones que se están dando en distintos ámbitos, pero bueno, que atraviesan esto que estamos viendo nosotros como infancia, ¿no? Traté de resumir, pero bueno, esa era la idea por el final. Perdón, sí, estaba hablando sin micrófono. Buenísimo, gracias Estela, ahí de Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina. José Luis, si no hay más que no había hablado hasta ahora, le damos a José Luis como para cerrar y yo hago un comentario final, ¿qué les parece? Y nos despedimos. José Luis. Muy bien, muchas gracias. Va a ser rápido. Es más en términos de pregunta, que no sabemos qué va a suceder con dos situaciones que ocurren en México. Por un lado están las llamadas comunidades autónomas y las comunidades semiautónomas. Ellos han logrado atender y hacer propuestas diferentes de cómo ir haciendo parte a los niños y a las niñas de lo que es la organización comunitaria. Eso es con las comunidades autónomas y semiautónomas. Y otra situación es las microrregiones que son controladas por el narcotráfico. De igual manera, en ambas situaciones, el Estado mexicano ahí no entra. Entonces va a quedar como experiencias micro, pero que creo que van a ser importantes en el futuro de nuestro país. Gracias. Bárbaro, José Luis. Bueno, a ver, parece ya muy rico escucharles y haber podido intercambiar. A mí me interesaba, tengo que manifestarme claramente por qué. Yo, más allá de trabajar en términos académicos, agradeciéndole a los compañeros de Claxo haberme invitado a ser parte de este seminario y de esta clase. Yo provengo además de la cuestión académica, de una militancia política, una militancia territorial, y mi interés y mi vocación es la capacidad de incidencia en la política pública, en la agenda pública y política de estas cuestiones de infancia en general y en primera infancia en particular, que es lo que a mí me interesa trabajar. En ese sentido, retomo algo para cerrar con lo que dije, que es esto de que esta estancia, esta crisis, lo que ha hecho es que creo que debemos interpelar a la sociedad y a los gobiernos en que no es posible ideologizar el rol del Estado en las políticas públicas, sobre todo en la primera infancia. Y traigo a colación algo que contaba recién la compañera de Comodoro Rivadavia, y que lo monto sobre algo que se suele afirmar, que el cuidar es una postura ética, y sobre todo en la primera infancia, que no tiene capacidad de hacer saber, sonar su voz
los niños un poquito más grandes y las juventudes tienen capacidad de hacerse valer de su oír, de reclamar, de expresar. La primera infancia no lo tiene todavía. Por esto de lo que es su propia etimología de la palabra, ¿no? Los que no tienen voz. Claramente, lo de la primera infancia tienen otra manera de expresar, de hacernos saber, pero en términos políticos, en términos de lo que significa la política, de incidir en la cosa pública, tienen poca capacidad. Somos el mundo adulto lo que debemos interpelar, o mejor dicho, interpretar estos reclamos, estas necesidades y tener una capacidad de mirada de lo que está pasando con ellos, como para ver cómo podemos reconducir las políticas públicas y la capacidad de incidencia. Y en esta lógica de que el cuidar es una postura ética, y en esta referencia a lo que hacía la compañera de Comodoro Rivadavia, que muchas familias, como no están las escuelas, no acceden, no solo porque no tienen conectividad, sino no acceden a los cuadernillos, es ahí donde la política pública llevada adelante por la política en su esencia de actor de la gestión de lo público, es la que tiene que tener un despliegue de una estrategia de políticas públicas proactiva que haga que se llegue todo el conocimiento, las nociones de cuidado, de protección, de salud, de educación a la familia y a esos niños. Por eso es que, retomando esto de que no hay que ideologizar la cuestión de la intervención del Estado, y que esto es lo que entiendo yo con este antecedente de mi militancia política, es la interpelación a las gestiones, a los que gestionan la cosa pública, sean de signos neoliberales, sean de los mal llamados populismos latinoamericanos. Está claro y es indelegable que el rol del Estado para los pibes y para la primera infancia es innegable. Hay que poner recursos para que el Estado pueda llegar a esa familia y no esperar que ver si la familia pueden arreglarse, a ver si o que tienen conectividad o si pueden llegar a las escuelas a caballo, en el medio del monte o lo que sea. Ahí es donde no se puede, claramente hoy queda manifiesto que no se puede ideologizar, que el Estado debe intervenir, que tiene que tener los recursos necesarios y que esos recursos alguien los va a tener que poner, y que son los sectores de mayor riqueza que tienen nuestras sociedades en este continente, que es el más desigual de todo el globo. Es ahí entonces donde creo que se refuerza esta necesidad de insistir en que el cuidar de los más pequeños es una postura ética y que no tiene que haber discusión de disputas y de pertenencias ideológicas con mayor o menor presencia del Estado. Evidentemente, a nuestros más chiquititos hay que trabajar con incidencia real, concreta y efectiva desde el Estado. No va a ser el mercado que nos salve a nadie, y menos a los pibes. Es ahí donde me parece que esto quería dejar asentado. Yo, por mi parte, agradecerles eternamente su predisposición, y si alguien más quiere hacer un comentario, refutación, interpelación, algo que pude haber afirmado, abierto. Bueno, Alejandro, mil gracias por tu generosidad y haber aceptado esta propuesta que te hice y que te pareciera interesante y que nos habilitaras. Yo lo pude grabar. Vamos a ver cómo después ponemos a disposición algún link, alguna cosa que se pueda llegar, tanto a los que estuvieron presentes como a los que no pudieron conectarse o tuvo conexión intermitente. Ya veremos ahí con Ale cómo arreglamos la cosa técnica, y por mi parte agradecerles, un gusto, súper interesante las miradas y escuchar lo que está pasando en las distintas regiones del continente, que a mí me emociona.
¿Nada más? Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. a todos. Chau. Gracias. Codito, Fue muy interesante. Cuídense. Bye. Como dice mi hija, acá saluda. Saluda de parte de mí. Saluda de parte, abrazo. ¿Cómo es el abrazo? Abrazo. Claro. Ella es Guaira Camila. De mamá colombiana y papá argentino. Latinoamericano. Latinoamérica tenemos acá la parte grande en casa. ¿Ya se fue Raquel? Gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao.